buenos días, gracias por esta mañana, Señor, gracias por el honor que nos permites tener de venir aquí, Señor, congregarnos, adorarte, Dios mío, alabarte, con una alabanza sencilla, Dios mío, pero profunda, con el deseo de honrarte, glorificarte y agradecerte por cada una de las bendiciones que tenemos en nuestras vidas, en especial la posibilidad de nuestra salvación. Gracias, Padre, por ese privilegio, gracias por el honor que nos das de hacerlo, cuando miles, millares de ángeles están en tu presencia por una eternidad adorándote. Gracias, Padre, por recibir nuestra alabanza tan imperfecta. Gracias por tu compasión y por tu gracia. Esta mañana quiero rogarte, Señor, que abras nuestros corazones para escuchar tu palabra, Dios mío. Que tu gloria, Dios mío, esté en este lugar. Que tu gloria, Dios mío, a través de tu palabra se manifieste en este sitio, en este recinto, pero especialmente en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que dejemos a un lado cualquier tipo de distracción, cualquier pensamiento, cualquier entretención, el celular o cualquier otra cosa, Padre, que nos impida, Dios mío, experimentar, Señor, la exposición de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes esta mañana a estar atentos. Por no escuchar tu palabra, tu pueblo se desvió. Te pido, Señor, que hoy nos des corazones y mentes para escuchar y recibir tu palabra. Pero porque me uses poderosamente para traer tu palabra a este lugar, para predicarla con fidelidad, Dios mío, con precisión, con rectitud. Que no sean mis ideas, sino tu palabra, Dios mío, predicada esta mañana, Señor. Pon en mí tus ideas, pon en mí tus pensamientos, y que yo pueda predicar con fidelidad tu palabra, Señor. Ayúdame, Dios mío, esta mañana. Tú sabes cuán importante es para mí que tú estés aquí conmigo. Que seas tú quien hable, que seas tú quien se vea. Dios mío, y que me uses como un instrumento tuyo, imperfecto y débil, pero finalmente un instrumento tuyo. Te pido me ayudes esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de predicar, es un gran privilegio para mí, y te pido, Señor, que sigas con nosotros esta mañana. Te agradezco por este tiempo, Dios mío. Nos ponemos en tus manos y en el santo nombre tuyo te oramos, Padre mío. Amén. Amén. Bueno, voy con un anuncio pequeño, solo un anuncio. Esta semana es posible que tengamos nuestra reunión de familia el viernes a la misma hora. Es posible, de acuerdo a la programación que yo tengo del año, pero obviamente ustedes saben que aquí hay variaciones por el tema de los auditorios. Entonces estén atentos por favor a sus redes sociales y a estar preguntando si en algún sentido cambió la reunión, ¿de acuerdo? De día, pero que por favor estemos ahí atentos. Por ahora es el viernes a las 7:30, ¿listo? Entonces para que por favor estemos ahí pendientes de las redes, de los grupos de WhatsApp y de estar llamando, de estar preguntando. ¿Listo? Por ahora, ¿de acuerdo? Eso es el anuncio que tengo para hoy. Bueno, continuamos con Isaías. La semana pasada estudiamos hasta el versículo 10 del capítulo 1. Y quiero contextualizar un poco para quienes no estuvieron hace 8 días. Y como yo señalé, la contextualización que hicimos al entrar en este estudio de Isaías, yo comenté que el capítulo 1 hace parte de la introducción general de todo el libro de Isaías. La introducción va hasta el capítulo 6 del libro de Isaías. Y Dios, por intermedio del profeta, hace un diagnóstico y una denuncia. Van juntos. Denuncia 3 cosas esencialmente. 1, el estado moral de su pueblo, que lo vimos hace 8 días. 2, el estado espiritual de su culto, que es el que vamos a ver hoy. Y 3, el estado moral de su gobierno o de su política, que espero lo podamos ver hoy también.
Son tres cosas las que diagnostica y denuncia Dios en este primer capítulo. En el intermedio de cada una de estas denuncias, Dios demanda de su pueblo arrepentimiento y santidad, que son elementos fundamentales de la doctrina del Evangelio. Esas dos cosas. Cada una de estas denuncias y demandas de parte de Dios para su pueblo en Isaías y en particular en el capítulo 1 son de un inmenso valor y relevancia para el cristianismo de nuestro tiempo. No podemos pasar por alto, estoy contextualizando lo de hace 8 días, lo que Dios nos tiene que decir a través de la revelación de Isaías, tomando en cuenta que la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, como bien lo señala Primera de Pedro 2:9. De modo que es pertinente profundizar en este tema y hacer lo necesario para seguir la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque al igual que Judá, la iglesia hoy es su pueblo. Yo hablaba hace 8 días que nosotros somos una sociedad cristiana y acudí a una estadística que dice que el 91% de la población de nuestro país es cristiana, en el entendido de ser católicos o ser protestantes, pero el 91% de nuestra nación es cristiana. Un 7% no profesa ningún tipo de religión o creencia. El restante 2% manifiestan algún tipo de espiritualidad ajena al cristianismo. Pero ese es el estado, o esa es como la estadística que nos dice que somos una sociedad cristiana. Ahora, hace 8 días, en ese primer punto, y acudiendo a unas estadísticas, evidentemente nos dimos cuenta que hay un problema con la sociedad cristiana en la que estamos. Y es que el estado moral de nuestra sociedad cristiana no es diferente al estado moral en el que se encontraba Judá en el inicio del primer capítulo de Isaías. No es diferente. Vimos estadísticas con respecto al divorcio, vimos estadísticas con respecto a la disfuncionalidad familiar, vimos estadísticas con respecto al tema del maltrato a la mujer, vimos estadísticas con respecto a consumo de drogas y el divorcio. Abuso a los niños, también maltrato infantil. Y todo eso nos decía que evidentemente, a pesar de decir que somos una sociedad cristiana, la moral de nuestra nación no lo refleja. No lo refleja de ningún modo. Ahora, ¿es todo? Por supuesto que no es todo. Pero al decir que somos una sociedad cristiana que cree en Dios, que cree en su palabra, estamos siendo absolutamente contradictorios. Hay un gran problema. Yo hablaba hace 8 días que estas 3 cosas, el estado moral de la nación, el estado moral del culto, o el estado espiritual del culto, y el estado de la política, son 3 cosas que nos dicen en qué situación está una sociedad. Si estas 3 cosas están mal, esa sociedad está absolutamente mal. Mal. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar en estas cosas, no dejarlas pasar por alto y reflexionarlas con mucha profundidad. Si quieren escuchar este primer sermón, hace 8 días lo hice, ya está en YouTube, lo pueden escuchar y, digamos, completar un poco más lo que contextualicé el día de hoy. Pero vamos a examinar esta segunda denuncia, el estado espiritual del culto. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 20, a partir del 10.
Isaías 1, versículo 10. ¿Listos? Ok, dice: oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de todos los corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales? ¿Para qué pisotean mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Vamos hasta ahí. Lo que Isaías presenta en esta sección de su denuncia del estado espiritual de su culto es absolutamente doloroso. El culto del pueblo de Israel hacia Dios ya no era de su agrado. Y la naturaleza de la denuncia en estos versículos hace claro la naturaleza corrupta del mismo. El culto oficiado por el pueblo de Dios era un culto sofisticado, imponente, real, con una multitud de sacrificios, oraciones, festividades y asambleas festivas. Sin embargo, Dios desaprueba todo ese gasto y pomposidad, toda esa exageración, lujo y extravagancia. Sus palabras son una muestra de la evidente molestia y desagrado que le causaba. No soporto que con su adoración me ofendan. Son palabras de un Dios que es santo. Son palabras que penetran y deberían penetrar la conciencia de quienes se encontraban supuestamente en ese momento adorando a Dios. Dejaron de adorar a Dios como debían hacerlo y como Dios lo esperaba, porque habían dejado de escuchar la palabra de Dios y sus enseñanzas. Y esa es la demanda del versículo 10. Entonces, el versículo 10 es una especie de conector dentro del capítulo. La razón por la cual el culto del pueblo de Judá se había corrompido era porque ellos habían dejado de lado la palabra de Dios. Y es que el pueblo de Dios se apartó de dos fundamentos esenciales, como vimos la semana pasada. Uno, de Dios. No amaban a Dios como debían hacerlo. De hecho, en Oseas hay una demanda similar. Oseas 6:6. Él dice: no pido de ustedes sacrificios ni holocaustos. Lo único que pido de ustedes es que me amen y que me conozcan. Y es una constante en el pueblo de Judá, en el pueblo de Israel. Estaba leyendo Mi tiempo con Dios ayer y hoy, 1 Samuel, y es impresionante cómo en ese primer capítulo, en esos primeros capítulos, la queja de Dios es esa. El pueblo de Israel siempre se rebeló contra Dios.
de una u otra forma se rebeló contra Dios, murmuraban contra Dios, pero siempre se apartó. Ya no amaban a Dios como debían hacerlo. De hecho, Isaías 29 también es una demanda muy similar a esta. Y Jesús toma esa demanda en Marcos 7 y Mateo 15 para echarle en cara a los dirigentes del pueblo judío en este momento, que con sus tradiciones habían dejado de lado a Dios y a su palabra. Es similar. Se separaron de Dios, pero también de su palabra. Se apartaron de su palabra. Y el asunto a considerar es que si no amaban a Dios, evidentemente no iban a obedecer su palabra. Aquí es pertinente recordar las palabras de Jesús en Juan 14, 23 y 24. Les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Cuando una nación, una familia, una sociedad, una iglesia o un individuo se apartan de estos dos fundamentos esenciales, su culto, su celebración, su liturgia, como lo queramos llamar, su servicio, se convierte en un reflejo de su espiritualidad. Algo superficial y absolutamente humano. ¿Por qué? Porque su centro de adoración deja de ser Dios, para quien evidentemente es toda la gloria. Por consiguiente, es el hombre quien se ubica en dicho lugar, y cada cosa en la liturgia se convierte en un esfuerzo por complacer, entretener y exaltar al ser humano. Una sentencia absolutamente dramática es la del versículo 15. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Eso es muy duro. Es indiscutible que Dios aborrecía el culto que su pueblo le ofrecía. Lo aborrecía porque tenían, como él mismo lo señala en su denuncia, las manos llenas de sangre. Y la sangre a la que hace referencia no es a la sangre de los sacrificios, sino a la de las maldades cometidas por el pueblo. Aquí el comentario Mundo Hispano señala algo al respecto. La referencia no es a la sangre de los sacrificios, sino a los hechos de violencia, adulteración y falsedad perpetrados por los gobernantes y también por el pueblo mismo, a los cuales el profeta compara con Sodoma y Gomorra, ciudades que han llegado a ser prototipos de la violencia y la corrupción. Eso estaba pasando allí. Como lo hicieron otros profetas, Isaías también rechaza la adoración que no esté respaldada por una vida de integridad personal y de justicia hacia los más vulnerables y desamparados de la tierra. Las demandas de Dios en esta sección de la denuncia son claras. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Y es una demanda que en esencia tiene dos partes. Esta primera parte, sin lugar a dudas, es un llamado a la santidad, a la rectitud, a la integridad. A la larga, ese es el culto que a Dios más le agrada. De ninguna forma está desmontando la asamblea reunida. No la está desmontando. Solamente que no es de su agrado como se hace. Es solo que el carácter de la adoración debe ser en virtud de a quien se adora, es decir, Dios.
Dios es por excelencia el propósito de la adoración y la alabanza. El culto y la adoración dentro del culto le pertenecen a Dios. En otras palabras, la adoración es para quien se adora, no para quien adora. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué entonces es tan importante la santidad del adorador? Porque a quien se adora es santo. Dios es santo y por consiguiente la adoración debe conservar esa naturaleza. La falta de integridad y santidad del adorador es claramente un reflejo de la falta de conocimiento de Dios y de su palabra. Es por eso que Dios demanda santidad e integridad en su adoración. Quien conoce a Dios, quien ama a Dios, va a adorar a Dios de la forma correcta. Pero quien no conoce a Dios, quien no ama a Dios, no va a obedecer a Dios. Literalmente. Esto es más que de hacer cosas. Su pueblo se dedicó a hacer celebraciones impresionantes cuando su corazón se había apartado de él hace mucho tiempo. A Dios no le impresionaba eso. Aunque eran fiestas solemnes, cosas que Dios mismo había ordenado en algún momento de la historia. Pero el pueblo se había apartado sustancialmente de él. Dejaron de amarlo. Dejaron de respetarlo. Por ende, por consiguiente, dejaron de obedecerlo. La segunda parte tiene que ver con el llamado de Dios a poner en claro las cosas. Dios está dispuesto a limpiar sus pecados como escarlata y rojos como la púrpura, a dejarlos blancos como la nieve, en la medida en que estén dispuestos a obedecer. Nuevamente, la obediencia es producto de una relación de amor con Dios. Ahora, cuando yo hablo y cuando la Biblia habla de amar a Dios, no habla de romanticismo teológico. ¿De acuerdo? No habla de eso. Cuando la Biblia habla de amar a Dios, habla objetivamente de amarlo a Él con todas las fuerzas de nuestro corazón. El romanticismo es una idea moderna. No, lo que Él quiere es que objetivamente nosotros lo amemos, independientemente de lo que sintamos, ¿ok? No está ligado a lo que sentimos, porque nuestros sentimientos no son confiables. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso, así que no confíes en tu corazón ni en tus sentimientos. No, confía en tus convicciones provenientes de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que lo amemos de esa manera. 1 Corintios 13:7 dice que el amor no se deleita, 4 al 7, dice que el amor no se deleita en la maldad. Entonces, amar a Dios es más que un lenguaje bonito hacia Dios. Porque muy seguramente en estas asambleas festivas y en todas estas celebraciones había un buen lenguaje hacia Dios. Pero su corazón estaba completamente distante de Él. No lo amaban, por ende no lo obedecían. Dios es profunda y eternamente consciente de que si la nación no se vuelve a Él, va a fracasar espiritualmente. Por eso la promesa de limpieza y perdón es una provisión hecha por Dios. Es Dios quien provee la posibilidad de que su pueblo se vuelva a Él. Amén. No es por las obras que el pueblo se invente, sino por la misma provisión. Dios marca su camino de retorno a Él. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. No son cosas que nosotros debemos inventar, no deben ser fabricadas por nosotros. Es una provisión dada por Dios. Solamente a alguien como Dios se le pudo haber ocurrido que nuestra redención iba a ser posible por medio de su Hijo.
Solamente Dios piensa en algo así. Solamente a nosotros se nos ocurre que estar bien con Dios se trata de hacer buenas obras. No son suficientes. La mejor obra, la obra por excelencia de redención, fue la muerte de su Hijo. Esa es la obra por excelencia. ¿A dónde tenemos que acudir? Allí, a la obra de su Hijo, no a lo que nosotros podamos hacer. Él ya lo hizo. La parte más difícil la hizo Él. Lo mejor lo puso Él, lo peor lo pusimos nosotros. Pero está hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a Él. Es lo que le estaba pidiendo a su pueblo. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan a mí! Es todo lo que Él pedía, porque era consciente que si su pueblo no se volvía a Él, iba a seguir torciéndose, iba a seguir desviándose. Por eso la demanda de Dios es esa: vuelvan, no se aparten. Solamente volviendo a Dios podremos hacer lo bueno. Solamente volviendo a Dios. En esto yo veo mucho la misericordia de Dios, ¿no? Como es su iniciativa. Listo, esto está así, pero vengan, pongamos las cosas en claro, hablemos. ¿Son sus pecados tan rojos como la escarlata? Los dejaré limpios como la nieve. Esa es la iniciativa de Dios. ¿Quién se inventó eso? Dios. En la mente de ningún ser humano pudo haber estado algo así. Él es el de la iniciativa. Él es quien dice: pongamos las cosas en claro, arreglemos esto. Lo interesante es que el pueblo vez tras vez se desvía. Por eso considero que Dios no es solamente santo y justo, sino además misericordioso. Pero Él también dice: si se niegan a hacerlo, la sentencia es terrible, serán devorados por la espada. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Iglesia contemporánea, pueblo contemporáneo, nación cristiana, sociedad cristiana al 91%. Dejemos el otro 7% quieto. Nosotros, a la luz de todo esto, deberíamos mirar hacia nuestros propios cultos y celebraciones y examinar si están acordes con el carácter de Dios. Nuestra santidad e integridad le importan a Dios, en virtud de que Dios no cambia y que sigue siendo el mismo. Es pertinente observar si nuestras celebraciones en realidad se tratan de adorar y glorificar a Dios, y si nuestras vidas están en sintonía con el carácter de Dios. La adoración de nuestras celebraciones no deberían ser solo una formalidad religiosa o una metodología cultica o como lo queramos llamar. Nuestras celebraciones deberían recordarnos que adoramos a un Dios que es santo y que demanda de su iglesia santidad. Y ahora que desde hace 8 días llegamos a concluir, somos una sociedad cristiana, ok, Dios demanda santidad, integridad de ese culto. Muchos de los cultos contemporáneos son celebraciones muy formales, sofisticadas, pomposas, con templos y estructuras imponentes y elegantes. Muchos de estos cultos están dedicados a exaltar y promover el culto al ser humano. Muchas de estas celebraciones dedican gran parte de su tiempo a hacer sentir bien a las personas y a entretenerlas. La predicación de la palabra de Dios es muy pobre, y la música de alabanza está diseñada para apelar a las emociones de las personas,
con poco o nada de mensaje de la palabra de Dios en sus letras. No hay estadísticas de eso, por eso no les traje estadísticas. Es difícil. Evidentemente no es todo el culto, no son todas las celebraciones, pero una gran mayoría de las celebraciones están dedicadas a esto. A exaltar al ser humano, a hacerlo sentir bien, a no ofenderlo con una predicación fuerte y mucho menos larga. Así que 15 minutos está bien, porque mi cerebro no aguanta 30 o 40, mucho menos 50. ¿De acuerdo? O sea, ¿se imaginan tener al apóstol Pablo ahorita aquí? Todo el día, ¿sí? Y posiblemente la noche. No, es que mi cerebro solo aguanta 30 minutos. Sí, ¿cómo ves un partido de fútbol 2 horas? O una novela. Habría que pensar en eso, ¿no? Y ahorita me sale, no, es que son imágenes. Es carreta eso. En la universidad no hacemos esos reclamos. Profe, es que yo solamente aguanto 30 minutos de información. De malas, vaya a estudiar. En la universidad no hacemos eso, ¿verdad? En la universidad no protestamos. Oh, es que profe, yo apenas 30 minutos con eso tengo. No, mijo. Usted vino aquí a estudiar. Eso le dicen a uno, ¿no? En un pregrado, ahora en una maestría. Yo he visto hermanos llorar en las maestrías. Un doctorado. Pero no, en la iglesia no. 15 minutos y ya se fue mucho tiempo. Interesante. De esta forma, las personas que asisten no son expuestas a la palabra de Dios y a lo que Dios exige. Y se quedan sin saber si lo que viene en verdad complace a Dios o no. Lo más triste de este asunto es que una gran cantidad de personas defienden este tipo de celebraciones y las califican de comida sólida, cuando no es más que comida chatarra. Los resultados de la sociedad cristiana en la que vivimos hacen evidente que hay algo que no está bien en los cultos y celebraciones que se hacen domingo tras domingo. Las personas están saliendo sin el insumo necesario para vivir como Dios demanda. Los predicadores dejaron de ser profetas, portavoces de Dios, para dedicarse a ser administradores y en muchos casos animadores o maestros de ceremonias. Estamos en una crisis muy seria y los evangelistas, ancianos y maestros debemos ser portavoces celosos de la palabra de Dios, de modo que nuestra sociedad quede saturada de su voluntad y haga su voluntad. Es nuestra labor, es importante retornar a la razón de por qué nos reunimos cada semana en una celebración de adoración. ¿Por qué estamos aquí cada semana? Es importante regresar a eso. El por qué nos reunimos cada domingo y cada día entre semana y cada charla bíblica. No es porque estamos construyendo una cultura cristiana. No. Eso no tiene nada que ver. La razón por la que nos reunimos cada domingo acá o cada semana acá viene desde hace mucho tiempo. Deuteronomio 4:10. El día en que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo los haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que iban en la tierra y para enseñarlas a sus hijos. Amén. Por eso nos reunimos cada domingo en este lugar. Aprender a temer a Dios, aprender a respetar a Dios, aprender sus palabras y enseñárselas a nuestros hijos. Hermanos, es urgente.
en una época en la que la dictadura de las ideologías es más fuerte que nunca. Y nuestros hijos están más expuestos a esas dictaduras que a la exposición de la palabra de Dios. Es más, nosotros vivimos más expuestos a eso que a la misma palabra de Dios. ¿Cuánto lees tu Biblia diariamente? Piénsalo. ¿Cuánto expones a tus hijos a la predicación de las Escrituras? ¿Cuánto les hablas? Es más, ¿cuánto vives de esto? Piénsalo. Si haces parte de esta congregación o eres un cristiano de otra congregación. Pero ¿cómo vives tu cristianismo? Porque las ideologías que están retumbando en este momento en la sociedad influyen hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, no descansan. Una de las más peligrosas es la ideología de género. Es la más peligrosa. Y yo les digo una cosa, solo alguien como Satanás se pudo haber inventado algo así. Pero como sociedad, no, sí, eso es normal. Es normal. Hemos estado analizando este tema con los universitarios. Porque evidentemente el lugar donde más se impone esta ideología es en la universidad. Claro, es allí. Resulta que ahora no nacemos ni hombre ni mujer. En el pasado el género era lo mismo que el sexo, hoy no. Sexo es la genitalidad con la que nazco, pero mi género es el que yo elijo ser. O sea que si yo nazco con pene, pero me considero mujer, me tienen que respetar eso. Y viceversa. Eso es la ideología de género. Hace 40 años tú le dirías a alguien, estás loco, necesitas un psiquiatra. ¿En serio? Hoy no. Hoy, en aras y en virtud del libre desarrollo de la personalidad, me lo tienen que respetar. Es más, en Argentina, un hombre cumplió 60 años. En Argentina es donde más está esto, ¿no? Cumplió 60 años y resulta que las mujeres se pensionan en Argentina a los 60 años. Los hombres a los 65. Entonces él dijo, bueno, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Necesito mi pensión. ¿Y qué hizo el Estado? Le tuvo que dar la pensión. Ya es cuando yo digo que no pensaron en la estupidez en la que estaban haciendo. No pensaron. No lo pensaron. Ahora, ¿cuántos más van a salir con esa? ¿Te imaginas? No lo pensaron. Pero ahora no. Ahora los pobres doctores, cuando nace un niño, no le dicen a la mamá, felicidades, es una niña. Ahí está. Esperemos. Ojo, esto es una imposición ideológica. Pero nosotros estamos descansando en nuestros sofás con la Biblia por allá que le agarre el polvo, ¿cierto? Nuevas están esas Biblias, pero nuevas. Las hojas todavía se les pegan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cada vez menos expuestos a las Escrituras, pero más expuestos a estas ideologías. Solamente a alguien como Satanás se le puede haber ocurrido esta macabra ideología. Créanme, y nosotros estamos distraídos en bobadas. En bobadas. Ahora esto, yo digo esto en Canadá, ya estaba yo ahí, la policía me está esperando.
porque alguien llama. En Panamá en Canadá es prohibido hablar en contra de la ideología de género. Aquí yo todavía puedo hablar y... Pero espere tantico nomás, dijo mi abuelita. Cuando eso se ponga aquí más fuerte. Porque interesantemente todas estas dictaduras ideológicas vienen desde Europa, pasan a Estados Unidos y bajan aquí. Interesantemente. Y como viene de Europa y viene del primer mundo, debe ser bueno. Detrás de esto hay mucho dinero y mucha maldad. Ojo, hermanos, amigos y padres de familia, ojo. De verdad, hermanos y amigos, reaccionemos. Por Dios bendito, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas y con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que asumir esto con responsabilidad, o si no, esta sociedad, entre comillas, cristiana, va a devorar a nuestros hijos. Esa es una de las tantas ideologías. Ahorita estamos examinando con los universitarios el feminismo. ¡Guau! Esa es peor todavía. Esa es peor. Vamos a analizar las 3 olas del feminismo. Que la primera fue la mejor de todas. El luchar por los derechos de la mujer. Amén. Pero la tercera es la peor. El odio a los hombres. Es odio. Estas mujeres de los grupos feministas radicales son de las que dicen: vamos a hacernos popó en las catedrales, y van. O en las iglesias, y a los hombres los insultan, a los sacerdotes, a los pastores los insultan, desnudan su torso, se les muestra, les hacen obscenidades. Pero eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Pero cuando tú hablas de tus convicciones cristianas, estás siendo un abusador ideológico, un intolerante ideológico, un dictador ideológico. Interesante. Ojo, de verdad, hermanos y amigos, volvamos a la palabra de Dios. Que nuestros cultos, que nuestras celebraciones no sean la forma en que distraemos a las personas de estudiar la palabra de Dios. No entretengamos a la gente, prediquémosle la palabra de Dios. Amén. Ustedes necesitan la palabra de Dios, no necesitan que los entretengan. Demasiada entretención tienen durante la semana. Ustedes necesitan que alguien les predique la palabra de Dios. Necesitan ser expuestos a las escrituras. ¿Para qué obras de teatro? Estudien la Biblia. Servicios donde la primera hora y media son canciones. Y canciones que no dicen nada. Que ponen a la gente a llorar y la gente ni siquiera sabe por qué llora. No sé qué estoy llorando. No tienen ni idea. En lugar de estudiar la Biblia, por Dios bendito, en lugar de ir a las escrituras y exponerse al mensaje del evangelio y salir de aquí con convicciones profundas y sólidas de lo que tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestras vidas. Así es, predica hablando. Pero ¿saben por qué predico así? Porque esta sociedad, estas culturas, estas ideologías son terribles. Yo no sé si soy el único que lo estoy viendo. No puede ser. Ahí sí estaría yo preocupado. Estamos analizando esto con los universitarios. Yo estoy con estos muchachos luchando para que ellos se mantengan fieles en la fe y lleven este mensaje a la universidad. Pero papás, mamás, despierten. Necesitamos ayuda. Esto no es fácil. Predico así porque la sociedad en la que estamos es dura, difícil, y nos están imponiendo esto a la fuerza.
y con violencia. Yo estoy siendo duro pero no violento. Yo estoy siendo claro pero no violento. Estoy siendo recto, íntegro pero no agresivo. Ellos vienen al contrario. Ellos vienen con violencia, con agresión, con imposición. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Espero que me entiendan, porque esto realmente me preocupa. Me preocupa que los cultos en las iglesias, en lugar de volverse un lugar donde la palabra de Dios se expone, y yo creo que también es una estrategia de Satanás, yo creo eso, para distraer. En lugar de realmente exponer a la gente a la palabra de Dios y salir con convicciones sólidas, llenos, bibliosaturados, no pasa nada de eso. ¿Y por qué digo que es una estrategia de Satanás? Porque entre menos estés expuesto a la palabra de Dios, más vulnerable eres a las ideologías del mundo. Más vulnerable eres. De modo que reunirnos cada mañana aquí, cada día aquí, es con el fin de aprender a temer a Dios, aprender sus palabras y enseñarle esto a nuestros hijos. Esa fue la voluntad de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento, y en virtud de que Él no ha cambiado, sigue siendo la voluntad de Dios para su iglesia hoy. Ahora bien, Dios está dispuesto a reconciliarse con su pueblo en esta era contemporánea, claro, por supuesto, y las palabras de los versículos 16 al 20 hacen eco de las palabras predicadas por el apóstol Pedro en Hechos 2, 38, 40 y en Santiago 4, 8 al 10. Las demandas del Señor no han cambiado. Vamos a Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. Después de que Pedro predica acerca de la cruz, la gente pregunta, bueno, ¿qué debemos hacer? Pedro responde, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Arrepentimiento. Y Santiago 4, 8, 10, que básicamente son las mismas palabras de Isaías 1, 16 al 20. Las demandas del Señor no han cambiado, arrepentimiento y santidad. Y es importante recordar que el arrepentimiento es en esencia un giro espiritual. Se trata de dar la espalda al pecado y volver a Dios. Es un cambio de dirección. Nuestros cambios serán realidades efectivas si primero nos volvemos a Dios. De lo contrario será un esfuerzo moral meramente humano y nada más. El asunto con este tipo de esfuerzo es que no nos lleva a la convicción de que nuestro pecado ha ofendido a un Dios santo y que por consiguiente debemos arrepentirnos y volver a Él. Dios sí quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. De Él ha sido su iniciativa. Pero el arrepentimiento es más que simplemente cambios morales. No, tenemos que volver a Dios. El arrepentimiento en esencia se trata de eso, es un giro espiritual. Por ejemplo, allá está el pecado, allá está Dios. Si yo trato de volver a Dios con mis propios esfuerzos, lo único que voy a hacer es aproximarme más hacia allá y alejarme más de Dios. Eso es todo lo que voy a lograr. Pero si yo entiendo, mi pecado es maldad, he ofendido a un Dios santo, no tengo buenas obras que ofrecer porque no soy bueno, giro y vuelvo a Dios.
Cuando yo esté allá, mis cambios serán realidades efectivas, reales, verdaderas. ¿Por qué? Porque volví a Dios. ¿Qué necesita esta nación? Volver a Dios. Dejar de hacer tantas exageraciones y extravagancias y volver a Dios, porque el culto de la iglesia contemporánea es un reflejo de su espiritualidad. Y es evidente que la espiritualidad que vemos hoy en día no es la espiritualidad que Dios espera. Pero el problema ha estado aquí, en estos lugares, en las iglesias. Hemos dejado de predicarle el mensaje a las personas y las hemos llevado a simplemente sentirse bien cada domingo en un servicio, a salir llenas de emociones, pero no de Dios, a salir llenas de alegría, pero no de la palabra de Dios. Eso es hojarasca. Por eso es que la gente hoy no tiene el insumo necesario para enfrentarse a una realidad como la que estamos viviendo. Es difícil. Claro, si yo no he estado expuesto a la palabra de Dios, no va a pasar nada. Si para mí 20 minutos de predicación es una tortura, Dios, ¿a qué hora acabará este tiempo? Y quedan 15 minutos. Hay más de uno. Si es así, pues no vas a tener lo que necesitas para enfrentarte a una cultura que te pide toda tu vida y la de tus hijos. Esta semana me mandaron un video de un niño en Brasil. Su mamá le quitó el celular y este niño se tiró de un puente. Digo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Esta solamente era ver la desesperación de esta señora, su frustración, su dolor de ver una situación así. ¿Cómo llega un niño a tomar una decisión de esa magnitud? No, pero hoy lo que necesitamos en la predicación es subirle la autoestima a la gente. ¿Cuál autoestima? Ese es el problema, la autoestima. La predicación o la enseñanza de la autoestima es un negocio. Te haces sentir miserable y luego dices, es que tienes una baja autoestima. El único lugar donde realmente vamos a ser significativos es con Dios, donde encontramos lo que necesitamos. ¿Por qué el tema de la autoestima es tan nocivo, hermanos y amigos? ¿Saben por qué? Porque cuando tú trabajas en tu autoestima, comienzas a buscar demostrarle a los demás que tienes una buena autoestima. ¿Te das cuenta? ¿Cómo sabes que tienes una buena autoestima? Necesitas hacer saber a los demás que tienes una buena autoestima. ¿Cómo estás? Bien. Chévere. Bendecido y en victoria. ¿Es en serio? No, sí, bien. ¿Cómo está tu matrimonio? Bien. Creciendo. Bien. O sea, ¿para qué? Bien. No, pero en realidad, ¿cómo te vas a hacer? Bien. ¿Qué te han dicho? No le digas a nadie tus problemas porque nadie se preocupa por ti. Tú necesitas defender tu autoestima. Hermanos. Y la procesión allá por dentro. Somos seres humanos. Sentimos, pensamos, nos frustramos, nos enojamos, nos cansamos, nos agobiamos, nos entristecemos. Necesitamos hablar con alguien. Y eso se metió en el cristianismo. Ahora las predicaciones son coaching bíblico. Coaching bíblico. Yo estudié en un seminario equivocado porque a mí nunca me enseñaron coaching bíblico. ¿Cómo ser tu mejor versión? ¿Tu mejor versión? Uno busca en las escrituras eso y no aparece por ningún lado. Estamos siendo entretenidos en lugar de ser educados.
transformados por el Evangelio, estamos siendo manipulados por la cultura. Y eso se metió a la iglesia. ¿Qué necesitas? A Dios. Y dejar el pecado atrás. La única manera de regresar a Dios. ¿Dónde van a estar mejor los matrimonios? Cuando estén con Dios. ¿Dónde van a estar más unidos? Cuando estén cerca de Dios. ¿Dónde van a estar mejor las familias? Cuando Dios sea el centro. ¿Dónde van a estar mejor las iglesias? Cuando Dios sea el centro. Cuando lo que nos reúne aquí, lo que nos convoca aquí, no es sentirme bien un domingo, sino adorar a Dios. Así la alabanza sea sencilla, no importa. Si Dios quisiera una alabanza extravagante, pues le diría a los ángeles. O ya nos había dicho, no. ¿Qué le importa a Él? Corazón. A Él no le importan las apariencias. A nosotros son los que nos importan las apariencias. A nosotros. Entonces las iglesias subterráneas en China, o en Siria, o en Afganistán, que se reúnen ahí 3 personas en un arenero. No, esas celebraciones creo que son las que más impresionan a Dios. Porque estas personas están arriesgando sus vidas. Es interesante, ahorita la iglesia en China está sufriendo muchísimo. Porque el gobierno chino cerró todas las brechas. Y ahorita está más complicado el cristianismo en China. Aunque paradójicamente después de Irán es el cristianismo, la iglesia más grande del mundo, la de China. Después de la de Irán. Interesante, donde más persiguen es donde más cristianos hay. Y donde tenemos todo el espacio, nos cuesta mucho trabajo llevar el Evangelio y vivir. Bueno, es interesante eso. Creo que no nos quedó espacio para el tercero. Finalmente, pues sí, nos quedó espacio. Dios además hace una denuncia del estado moral de la política y gobierno de su pueblo. Ya ahora analizamos el estado moral. El estado espiritual del culto, que a la larga es un reflejo de la sociedad, de la espiritualidad de la sociedad, pero también su política. Versículo Isaías 1, 20, 21. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua, tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel: me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas, restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con justicia y con rectitud de los que se arrepientan, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y perecerán los que abandonan al Señor. Se avergonzarán de las encinas que ustedes tanto aman. Los jardines que eligieron serán para ellos una afrenta. Serán como una encina con hojas marchitas, como un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán los dos juntos y no habrá quien los apague. Esta vez la denuncia recae sobre los gobernantes de su pueblo, en una denuncia mediante la cual Dios expresa un profundo lamento. El portavoz de Dios exclama: ¿cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Se ha prostituido porque ha seguido a los dioses extranjeros, apartándose del Dios que la ama. La rectitud era una característica del calibre moral de su naturaleza.